Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Mi nombre es Viriato Sánchez y me acompaña mi amada esposa Amanda. Hola, bendiciones. Gracias. Tengan un excelente tiempo en este programa de hoy que se llama ¿Es tu familia disfuncional? Ese es el tema que vamos a compartir en el día de hoy. Vamos a Sí. hablar de los tipos de las familias. Y quizás empecemos antes de hablar de si tu familia es disfuncional o no. Vamos a hablar, a tratar de contener el contexto de la familia, Amanda. La familia Así es ese núcleo donde está formado por padre, madre, en el caso de una familia nuclear y los hijos. Y es donde se forma de manera emocional, física y mentalmente a los hijos. así es. Todos pertenecemos, debemos estar formados a través de una familia porque es donde aprendemos a amar, a A relacionarnos. respetarnos. El amor y el respeto se aprende en la familia, los valores se aprenden en la familia, es decir, es el contexto en el vehículo a través del cual nosotros formamos personas para la actividad y la convivencia social y el crecimiento de nosotros. Y Exacto. lógicamente en ese medio también es donde se hace la conformación de la vida espiritual. Si Y la los roles familia, que le toca a cada miembro de la claro, familia, que si no lo cumple, ¿verdad? y son roles que van a depender también de tus valores. Y estos valores que están orientados, como nosotros, en familias cristocéntricas, están fundamentados en los principios bíblicos. Y mucho de todo esto es importante y parte de lo que hace el Ministerio de Matrimonio y Familias y este podcast está orientado de hablemos de la familia, porque es un elemento fundamental, es la unidad de una sociedad y es donde se conforman, como decimos, los individuos para que se integren a la sociedad de manera tal de que esta sociedad pueda ser una sociedad sana. Porque si hay Y familias sanas, hay sociedades sanas. hoy queremos precisamente, ¿verdad?, ayudar a las personas a que se diagnostiquen como si son o no son familias disfuncionales. Porque a veces vivimos en una familia disfuncional, crecemos en una familia disfuncional y nos acostumbramos a eso, lo vemos como algo normal y se va perpetuando eso en nuestros hijos y todo eso. Entonces es bueno uno diagnosticarse, porque muchas veces no nos damos cuenta, creemos que sí somos funcionales simplemente porque, bueno, vivimos juntos, estamos bien, entre comillas, ¿verdad? Sí. Y nos estamos manejando de una manera disfuncional y afecta y muchas veces eso lleva al divorcio, lleva a infinitas circunstancias. Sí, vamos a tratar de definir lo que es una familia disfuncional. Hay A diferentes ver, definiciones, pero en sentido general es aquella familia que carece de vínculos afectivos que le permiten conformar a los miembros de esa familia con una salud mental, una salud emocional, una salud espiritual y una salud física adecuada. Entonces vamos a ver cómo este trabajo con los vínculos afectivos que se van formando y que se desarrollan a través de la familia para llevarlo a la conformación de los hijos. exacto, que si no Eh, son adecuados son disfuncionales. Los exactamente. adecuados son los que son Y funcionales, ¿verdad? exactamente. Y vamos a tratar de compartir algunos elementos fundamentales que nos van a permitir diagnosticar. El primer punto para considerar con relación a una familia si es funcional o disfuncional es la falta de una buena comunicación familiar. Así es. La falta de una buena comunicación familiar. ¿Por qué? Porque cómo tú estableces vínculos afectivos entre un miembro y otro de la familia, entre un esposo, una esposa, y entre los padres y sus hijos, si no tenemos una buena comunicación y una comunicación que pueda transferir emociones adecuadas y que pueda llevar la comunicación sin un mensaje que sea ambiguo. En un programa anterior, en un podcast anterior, Amanda, nosotros compartimos lo que es el método de comunicación asertiva, lo que sería el estilo de comunicación Exacto, lo asertiva, recuerdo. Sí. a diferencia de la comunicación pasiva, de la comunicación agresiva y de la comunicación manipulativa. Y llegamos a hablar en ese momento, ¿te acuerdas, Amanda? Llegamos a hablar de la comunicación asertiva, que podía fundamentarse en 5 componentes rápidamente. ¿Te acuerdas de ellos? El primero El que es primero es comunicar lo que queremos decir, lo que sentimos. lo que sentimos. Comunico lo que siento.
El segundo elemento, a la persona correcta. A la persona correcta, es decir, no lleves lo que tú sientes y lo que tú quieres expresar, no lo desborde en otra persona que no es parte o no es la que está relacionada con lo que tú sientes. Si tú tienes que hacer, y esto es importante porque es parte de los elementos que se conforman en una familia disfuncional, y es que las parejas, el esposo y la esposa pueden tener una diferencia, y entonces en vez de comunicar lo que sienten a la persona correcta, el esposo a la esposa o la esposa al esposo, terminan Se involucrando a los desahogan con hijos. Exacto. Y entonces, ¿qué estás comunicando? Estoy comunicando lo que siento, pero que a un hijo, y lo estoy contaminando porque él no sabe ni necesariamente puede entender, y lo estoy vinculando en una situación que él no tiene por qué participar. Entonces, tiene que ser la persona correcta, dijimos lo que siento, la persona correcta. El momento correcto. En el momento correcto. Y esto es importante, a veces queremos, y se da mucho en las personas que tienen poca paciencia y que son muy impulsivas y quieren expresar lo que quieren expresar en el momento en que ellos quieren y no en el momento oportuno, que es importante que cuando nosotros vayamos a expresar lo que está en nuestro corazón y se lo vayamos a decir a la persona correcta, sea en el momento oportuno, en un momento donde los dos estemos en actitud de poder escuchar activamente y poder comunicar adecuadamente de manera asertiva en un espacio. El tercer punto es en el lugar correcto. Es decir, si usted y su esposa tienen una diferencia, no la ventilen, una diferencia que está fundamentada en un conflicto, no la ventilen delante de sus hijos. A veces tenemos que ir a la habitación en un momento que no es el que los hijos puedan estar percibiendo esto, y ahí en esa habitación vamos nosotros a dirimir y a dilucidar y a comunicar y a buscar soluciones a través de una comunicación asertiva. Y la quinta, que es sumamente importante, ¿cuál es la forma. La forma correcta. La forma correcta. Primero tenemos que preparar nuestro corazón. Y la comunicación debe ser en un momento donde mis emociones no sobrepasen lo que quiero comunicar. ¿Y a qué me refiero? Si estoy molesto, si estoy airado, ese no es el momento para comunicar. ¿Por qué? Porque algo que siempre decimos es, la forma te puede, y está dentro de ese contexto, Amanda, sí, la forma te puede dañar el fondo. Es posible que en el fondo usted tenga la razón, pero la forma en cómo lo ha explicado, lo ha transmitido, lo ha comunicado, automáticamente perdió la comunicación. Si usted va a hablar, si usted es un hijo y le va a hablar a un padre y le va a explicar, le va a decir algo por lo cual usted tiene razón, un argumento que usted tiene razón, y lo hace de una manera irrespetuosa, automáticamente perdió la razón. Exacto. Lo mismo pasa entre las parejas. Lo mismo pasa con padres e hijos, que deben tener también que, aunque usted tiene una autoridad sobre su hijo, no es menos cierto que tiene que respetarlo, y lo dice en Efesios 6. Padre, no exasperen a sus hijos, a vuestros hijos. Entonces es importante ese elemento de comunicación, y debe establecerse una relación sana de comunicación dentro de la familia. Padres con hijos, madres con esposos y con hijos, esposos y esposas también tener una comunicación adecuada, los hijos con los padres tener una comunicación adecuada, es decir, que haya la facilidad y que no haya miedo a comunicar lo que siento. Otra característica que define mucho y describe mucho las familias disfuncionales es la ausencia de límites y de normas en una familia, ¿verdad? Cuando hay que cada uno hace lo que quiera, a como quiera, a la hora que quiera, sin ninguna regla. Y eso va inclusive hasta desde el mismo padre. El padre es el primero que tiene que cumplir los límites y las normas que se tienen en la casa. Es decir, si el papá dice que... hacer que se cumplan. Exacto. Si tiene hijo adolescente y le prohíbe llegar embriagado a la casa, usted tiene que empezar dando el ejemplo. No puede llegar embriagado a la casa. Es decir, tiene que dar modelar. Modelar. Todos debemos cumplir, ¿verdad? Sí, y qué bueno que estamos hablando de esto, porque también hicimos un podcast. Si buscan los podcasts anteriores, van a ver uno que estableciendo límites en la pareja, porque inclusive dentro de la pareja deben establecerse límites. Límites que permiten una relación saludable. Un límite, por ejemplo, no debe haber agresión ni física ni verbal. Eso es un límite que debemos estar de acuerdo y que hace un matrimonio sano. Usted puede dirimir sus diferencias, y esas diferencias se pueden conversar como personas maduras, personas adultas, y buscar soluciones a esas diferencias. Y eso no tiene que convertirse en una batalla campal. Entonces, muchas veces no se ponen límites hasta por comodidad. Porque es un esfuerzo lidiar con
con ponerse límites uno mismo y con ponérselo a los hijos, por decir algo. Sin embargo, Amanda, eso hace la convivencia complicada cuando no hay límites. Cuando no hay límites. Y cuando no hay normas. Así es. Y además es un tema de justicia. Usted no le puede decir a un hijo una norma y un límite y al otro que está probablemente en su misma edad, por decir algo cercano de su edad, en límites y normas diferentes. Entonces tenemos que ser también, la justicia tiene que ver con cierta equidad, ¿no? Y que muchas veces los padres ponemos normas, ponemos reglas, ponemos límites, y si el hijo le pide 3 veces, por favor, mami, entonces cede. Y eso es muy delicado. Sí. No es menos cierto que las normas, los límites que usted vaya a poner en su casa, tienen que ser consensuadas, en pareja, pensadas, vista a la luz de la palabra, si están correctas, si no... Sí, no se fundamenta sobre principios bíblicos. Sobre principios bíblicos. Y una vez usted puso esa norma, debe velar para que se cumpla. Claro. Porque si empieza a ceder, claro, le pierden el respeto. Claro. Y ya hemos hablado de 2 elementos. Si estamos viendo cada uno de estos elementos en nuestra familia, ahí hay cierto grado de funcionalidad, ¿verdad que sí? Claro. ¿El tercer cuál sería, Amanda? Las peleas entre padres. Wow. Pelea entre padres. Claro. La pareja. Es decir, debe haber un respeto y los conflictos siempre van a estar presentes. Pero los conflictos, como hemos dicho, que también hay otro podcast, Amanda. Estoy hablando mucho de podcast. Hicimos un podcast sobre el manejo de conflictos. Sí. Y ahí explicábamos bien sobre el tema de los conflictos y cómo los conflictos son parte de la convivencia matrimonial y de la convivencia de la familia, pero el manejo de solucionar y el estilo de solucionar los conflictos es lo que puede hacer que la familia crezca, madure y crezca. Entonces, esto no tiene que ver con pleitos, con peleas entre los padres. ¿Por qué? Porque de hecho tenemos que ser muy cuidadosos porque la forma en cómo nosotros interactuamos como esposos se lo estamos transfiriendo a nuestros hijos y será la forma en cómo nuestros hijos interactuarán con sus respectivos esposos y esposas. Exacto, tiene que haber una cohesión. Entonces, y un ejemplo modelado, es decir, si usted como padre está acostumbrado a gritarle a su esposa, pues lógicamente sus hijos son probablemente los primeros, los varones que van a tratar de gritarle a su madre. Y después lo llevarán a sus propios hogares. Cuando entonces se casen, verán como normal el gritarle a su esposa a que tienen en ese momento. Entonces, es importante que la conducta de la pareja dentro de la familia esté dentro de marcos de mantener una conducta de dignidad y de preservar. Y lo dice la palabra que a las esposas que respeten a sus maridos y a los maridos decir que sus esposas son vasos frágiles. Exacto. Y que deben ser amadas como Cristo amó a la iglesia, que está en Efesios 5. Y muchos dirán, bueno, pero yo se lo puedo reflejar a mis hijos a lo mejor, pero es que a mí me lo reflejaron así, yo no aprendí otra cosa. Sí, y además, un esposo abusador hace hijos abusadores. Exacto. Y una esposa agresiva hace hijos agresivos. Quiere decir que cuando nosotros tenemos esa actitud en nuestra relación de pareja, estamos impregnando a nuestros hijos sobre conductas insanas. Y esto es parte de la falta de la disfuncionalidad. Acuérdense que dijimos inicialmente que eran vínculos, falta de ausencia de vínculos afectivos que sean sanos y vínculos afectivos que permitan el desarrollar una salud, tanto emocional como espiritual, como física adecuada. Y las peleas pueden tener, inclusive con afectación, si son violencias, se pueden convertir en violencia psicológica verbal, violencia psicológica y violencia física. Entonces, en un hogar donde hay violencia psicológica, violencia verbal y violencia física, pues lógicamente es un hogar disfuncional. No es menos cierto que a lo mejor muchos están pensando, bueno, pero yo vengo haciendo esa práctica con mis hijos y no me había dado cuenta que era disfuncional. Y porque yo lo vi en mi casa y mi casa funcionó, mis padres eran así que se manejaban. Aparentemente le funcionó a tus padres. Le funcionó a sus padres, pero el reflejo de que no eran tan funcionales que usted lo sigue haciendo. Pero tranquilo, que más adelante le vamos a dar, ¿verdad? Algunas pautas. Pautas para poder salir de eso. El número 4, Amanda, ¿cuál es? Tenemos padres deficientes, una característica de una familia disfuncional. ¿Y cuándo se refiere? ¿Qué quiere decir un padre deficiente? Que no cumple su rol como padre o como madre, porque cada uno tiene bíblicamente su rol que deben fungir, ¿verdad?, en una familia. Sí, y eso puede ser por muchas causas.
Sí. Por ejemplo, cuando La primera es la que nos han modelado a nosotros. sí, pero Esa es por una de las conductas causas. que no son saludables, por ejemplo, las adicciones, diferentes tipos de adicciones. Y todo el mundo piensa que adicciones solamente, cuando piensa en adicciones, piensa en drogas. O alcohol. Claro, o en O el alcohol en el cigarrillo, mejor de cosas los así. casos. Pero hay adicciones de todo tipo. O sea, hay adicciones que tienen que ver, por ejemplo, Con el juego con incluso. el juego, Eso. exactamente. Hay Todo lo adicciones de que juego. te Hay saque de lo adicciones, que debes hacer, de lo que te tiene que tener en control, que te adicciones, domine, es una adicción. adicciones con la pornografía, adicción al uso del celular. Wow, dijimos esto. Ahora mismo yo creo que eso es lo que más Y adicción existe. tiene que ver con aquello que te impide cumplir con tu responsabilidad también. Es decir, aquello que te lleva a un nivel donde ya te estás desvinculando con tu propia responsabilidad. Y esto es importante. Hay padres que no cumplen sus roles y esto es fundamental. Hay hombres que no cumplen el rol que le corresponde. Sabemos bíblicamente que un hombre tiene la responsabilidad de proveer para su familia. Tanto es así que la palabra dice, maldito hombre, que no le suple a su familia. ¿Verdad Y que sí? hemos visto muchas veces en consejería cuando hay esas parejas que no cumplen el rol, que la mujer es fuerte, que dicen, bueno, el hombre dice, ella es muy fuerte, ella no me deja asumir mi rol, pero después usted le pregunta a la mujer y ella dice, lo que pasa es que él no lo asumía y yo tuve que asumirlo. Es decir, ahí de parte y parte habría que hacer una evaluación que surgió primero, ¿verdad? Y ese tema, Amanda, sobre padres que no cumplen los roles y de esos padres que de alguna manera están afectando y son disfuncionales, Sí, tiene mucho que ver también con padres tóxicos. exacto. Wow. Hablemos de algunos padres tóxicos. Bueno, los padres sobreprotectores son tóxicos. ¿Por qué? Bueno, porque no dejan que sus hijos desarrollen su propio mecanismo de defensa. Entonces son aquellos que no lo dejan hacer absolutamente nada, que están ahí, que si se caen, bueno, ¿cómo es posible? Y arman todo un escenario y toda una situación conflictiva por el hecho de que, ¿cómo es posible que mi hijo se cayó? Bueno, es parte de la vida, el que está caminando se puede caer. Y hay un Entonces, exceso de hay, celos con los hijos, con la sí, pareja, por lo sí, general. lo quieren proteger tanto que no lo dejan desarrollar sus propios mecanismos de defensa. Cuando usted es un padre sobreprotector, está evitando que sus hijos puedan desarrollar sus propios mecanismos de defensa. Y le voy a decir algo para que lo deje reflexionando. Muchas veces nosotros decimos, nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos y como padre nuestro rol es protección. Sí, hay una parte de protección, pero no de sobreprotección. Nosotros Exacto. tenemos que ir dejando que nuestros hijos vayan desarrollando los mecanismos en la medida en que van formándose y que van teniendo mayor madurez. ¿Por qué? Porque tarde o temprano usted va a faltar y sus hijos van a estar en esta tierra y van a tener que paleárselas solos, es decir, sin la presencia de papá y mamá. Van a tener un padre que nunca le va a faltar, que es Dios, si han desarrollado una relación con el Señor. Pero aún así tienen que caminar de manera solo porque al final tomamos nuestras propias decisiones. Hay Y lo que irlos importante es que enseñemos dejando a nuestros hijos a que tengan buenas decisiones. Dime. hay que irlos dejando que se desarrollen, que vayan madurando de acuerdo a su edad. Hay padres que todavía sus hijos de 20 y pico de años están pendientes de que hay que despertarlo para ir a la universidad. Sí. Y no debe de ser, es decir, ya esa madurez. Otros padres tóxicos son aquellos aquellos padres que se proyectan en sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellos que dicen, bueno, mira, lo que yo no logré en mi vida porque no tuve estas oportunidades que yo se lo estoy dando a mis hijos, yo quiero que él logre lo que yo no logré. Y eso también es tóxico. ¿Por qué? Porque cada quien tiene que desarrollar su propia proyección de vida. No todos tenemos las mismas habilidades, las mismas competencias, ni los mismos deseos de lograr, ni las mismas metas. Entonces usted tiene que dejar a sus hijos que desarrollen su propia individualidad, porque Dios les dio diferentes dones a cada quien. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar esos dones y desarrollarlos. Entonces, un padre tóxico es aquel que le dice a su hijo, no, yo quiero que tú estudies, tú tienes que llevar a la universidad, terminar el colegio con Exacto. honores, terminar la universidad y te vas a estudiar, y vas a estudiar abogado igual que yo, y vas a llegar a tal sitio. Y yo soy igual a abogado, pero no hice maestría. Tú vas a hacer una maestría en derecho penal. Y no solamente esto, te vas a ir afuera y vas a hacer... Y empiezan a orquestarle la vida al hijo, que es como si dijeran, mira, ahora yo voy a vivir la vida de mi hijo. Eso es un padre Y tóxico eso al también. final lo que hace es que frustre el hijo, porque si el hijo no quiere ser abogado y lo que quiere es ser ingeniero, y usted lo lleva a eso, o el niño va a estudiar abogado por complacerlo y se va a frustrar,
o simplemente se va a rebelar contra usted y usted es el que va a terminar frustrado. Entonces, Otro, sí, sí. Pues termina, Amanda, perdón que te interrumpa. No, Otro padre tóxico, los complacientes, Amanda. Ah, sí, el otro extremo. Hay que tener mucho cuidado. Hay padres que los niños le dicen, ese es el padre que yo quisiera tener. Y ahí hay que tener cuidado porque ese es el padre que lo dice todo sí, complaciente. Es el padre que se desvide por hacer lo que el hijo quiere hacer. Y ese padre complaciente tampoco establece límites, Amanda. No, claro, al final también está dañando claro, entonces el desarrollo del hijo. Ese hijo no tiene límites y por lo tanto cree que merece todo y en la vida se va a dar cuenta en el caminar tradicional, en el caminar de este mundo, se va a dar cuenta que no todo lo que yo quiero lo voy a tener. Y que hay cosas que voy a tener, cosas que no voy a tener. Hay normas que se hay que implantar. Ese padre tampoco pone normas y límites de forma tal de que su hijo sepa, esto no lo puedes, este no es el momento, este tampoco lo debes tener porque no es parte de lo que tú debes formarte y crecer en. Y entonces estos padres que son muy populares porque es lo que los niños le aceptan todos los niños y le cumplen todos los niños, al final el niño dice, ¿sabes qué? Mi padre me dañó porque me consintió y después me choqué en la vida dándome cuenta que no puedo tenerlo todo y esos son los hombres más frustraciones recopilan. Y reclaman después. Bueno, después de haber oído hasta ahora lo que hemos dicho, es el momento de que usted mismo como familia se diagnostique. Si considera que su familia cumple con alguna de estas características que hemos dicho hasta ahora, lamento decirle que sí, su familia anda por un camino un poco disfuncional o quizás mucho. Pero hay características disfuncionales, pero le vamos a tener buenas noticias, Amanda, porque no todo recomendaciones va a haber recomendaciones. Exacto, de aquí en adelante. Porque muchas veces, como decía Amanda, los padres y madres disfuncionales son el resultado de que vienen de familias disfuncionales, también. Pero eso no quiere decir que usted tenga que tener una familia disfuncional. Lo importante es, primero, reconocerlo, aceptarlo y entonces hacer un proceso de análisis y cambio y un plan de acciones para mejorarlo. Pero vamos a seguir haciendo algunas características más, que quedan unas cuantas, Amanda. Solamente porque que es el padre que es ausente emocionalmente. Creo que debemos comentarlo. Es importante, exacto. Sí. El padre ausente emocionalmente es aquel que se desvincula de sus hijos. Es decir, no tiene esa comunicación, no tiene ese contacto con sus hijos, no está involucrado en lo que está pensando su hijo, en lo que siente, no hay esa comunicación de el hijo poder explicarle a su padre, a su madre, lo que está pasando por su mente, por su corazón. Y entonces andan por un lado con un propósito y una vida diseñada ajena de espalda a su familia. Ese es el padre ausente. Ya hablamos de la violencia intrafamiliar, que también era un elemento disfuncional. Y, lógicamente, si hay adicciones, ya también hablamos que eso es parte de la disfuncional. Y último que voy a mencionar es cuando involucramos a los hijos en los conflictos. Sí, tú lo mencionaste. Que también era el último. Ahora vamos a hablar de algunas de las características que pudiéramos tomar como recomendaciones, exactamente, para lograr. Y es tratar de resolver estos elementos que hemos identificado. Lo primero diría yo que es reunirse en familia y hablarlo, de que hay cosas que tienen que cambiar, que tienen que mejorar, que están y que hemos identificado. Que se han identificado. Porque también usted venir con un cambio drástico de buenas a primeras que no lo entienda la familia puede generar también como una situación, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que son problemas de vínculos afectivos inadecuados, tenemos que verlo a nivel de los vínculos afectivos. El primer caso que vamos a trabajar, o la primera recomendación que vamos a dar es manifestar los sentimientos de las emociones. Que se permita dentro del ámbito de la familia que cada uno de los miembros puedan manifestar sus sentimientos y emociones y que no sean ¿cómo diríamos? Limitados en el hecho o constreñidos para que ellos no puedan hacer manifiesto lo que están sintiendo y lo que están pasando. Es probable que tu hijo
o tu esposa o tu esposo te diga algo que no te agrade, pero eso no quiere decir que, que no sea importante que lo diga, porque puede ser una percepción, puede ser una realidad, pero al final toda percepción es su realidad y lo que tenemos es que trabajar eso para que eso no sea, ¿verdad?, mi percepción. Entonces, tenemos que dejar que en el ámbito de la familia los hijos y los padres puedan expresar sus emociones y sus sentimientos. Número 2, controlar las discusiones. Controlar las discusiones. Hay que controlarlas porque comunicarse no es discutir. Sí hay que decirlo todo lo que uno tiene en sus sentimientos, como dijiste tú en el primer punto, pero no con discusiones, ¿verdad? Entonces eso hay que controlarlo. Que no se salgan de la mano y que esas discusiones no se conviertan en agresiones, ¿verdad que sí? Exacto. A eso que nos referimos. Si no están en el mejor momento en su temperamento para hacerlo, se pospone. Para crear unidad y para crear un sentido de pertenencia están al número 3, que es que regalar momentos especiales, que la familia conforme en ciertos tiempos, momentos especiales para compartir en todos en familia. Ya puede ser en diferentes momentos del mes, de la semana, del año. Hay salidas familiares que son importantes. Hice todos allá hacia el interior, hice un viaje al interior, a Jarabacoa, y vamos a organizarnos este fin de semana y nos vamos para allá, nos vamos para una playa, nos vamos para donde usted quiera. Pero saque tiempo, vamos a un parque, a compartir en un parque, vamos a hacer un viaje hacia el interior, a darle la vuelta al lago. Pero tome esos momentos, comparta y regálense eventos especiales. Y así se conocen más unos a otros, porque a veces parece mentira, pero muchas veces no conocemos a fondo a nuestros hijos, porque el poco tiempo que le dedicamos con el asunto del colegio, del trabajo, la universidad, los trabajos nuestros, no nos dejan a fondo conocer qué está pasando por el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia. Y a veces en eso compartir sale a la luz, ¿verdad? Sí, y hay que darle la importancia a ese tiempo, porque el trabajo es importante, pero la familia es más importante. Más importante. Entonces, y también esos momentos especiales puede ser sencillamente una noche de juego de mesa, Sí. ¿verdad? De entretenimiento, de algún tipo de entretenimiento. Eso es. Hasta ahí es un buen momento para educar a los hijos, enseñarlos a competir, a compartir, a no enojarse, ¿verdad? A no ser egoístas. Los juegos de mesa ayudan muchísimo a instruirse. En sentido general, y eso es una recomendación que está unida a estas dos, que es cambiar la rutina, no mantenerse todo el tiempo con una misma rutina que hace que la vida familiar sea aburrida. La vida familiar no tiene por qué ser aburrida. Puede haber mucha aventura dentro de la misma familia. Dentro del mismo hogar puede haber muchas aventuras. Distribuir es otra cosa, distribuir responsabilidades porque debemos formar hijos Sí. Eso es responsables. Importante. Entonces es importante que se vayan distribuyendo responsabilidades para que nuestros hijos crezcan con un nivel de responsabilidad bien claro, que empiece en el hogar. No podemos quitarle toda la responsabilidad a nuestros hijos, mandarlo a un ambiente laboral y a un mundo, y después ahí van a un hogar y nunca han tenido responsabilidad y nunca han sabido, por ejemplo, cambiar un bombillo, y entonces llega a un hogar y no pueden cambiar un bombillo. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que enseñarles. Sobre todo, valores. Valores fundamentales en los principios bíblicos. Una familia está sustentada en la roca, que es, bueno, en el caso de nosotros los creyentes, en la roca que es Jesucristo, y Jesucristo está fundamentado en principios, y esos principios son parte de constituyen los valores de nuestra convivencia familiar, y eso le da un sentido de pertenencia. Respetar la tolerancia para respetar los pensamientos de otros, Amanda. En la familia debe haber una apertura. Sí. Para que cada quien pueda expresarse y tener pensamientos diferentes. Podemos tener diferentes opiniones y diferentes criterios en un momento determinado, y parte de la familia es poderlo debatir y en ese debatir esos criterios también sustentarlo, a ver si lo que tú me estás diciendo tiene tanto sustento que a lo mejor me hace cambiar a mí, ¿no? Exacto. Entonces, otro punto muy importante es para que haya una familia bastante funcional, es que los padres, la cabeza, que son, ¿verdad?, el matrimonio, la pareja, se manejen bien, que tengan un matrimonio correcto, en regla, porque muchas veces los padres no nos llevamos bien, queremos que los hijos aprendan a llevarse bien entre hermanos o con los demás o con nosotros mismos, que nos respeten, pero si nosotros no estamos construyendo ese matrimonio de armonía, de que nosotros mismos seamos felices en nuestro matrimonio, claro, de que veamos que tener una familia y tener un matrimonio es bueno,
que podamos modelarle a los hijos que es bueno, porque sí, es bueno, el matrimonio es bueno, tener familia. Entonces, nosotros tenemos eso que construirlo. Uh-huh. Otra de las recomendaciones es una buena comunicación, un buen estilo de comunicación, que hablamos de lo asertivo. Exacto. Es otro tipo de recomendación. Y finalmente, aunque no lo mencionamos inicial como algo disfuncional, una recomendación que le da sanidad a la familia también tiene que ver con el manejo financiero y económico. El manejo de las finanzas de la familia es importante porque unas finanzas manejadas Sanas, adecuadamente va a evitar que tengamos muchos conflictos internos a nivel de la familia y poder saber también cuáles son nuestros límites. O sea, podemos aspirar a algunas cosas, pero hay momentos en que no podemos tener acceso a ellas y vivir con la conciencia de eso y tener ¿cómo diríamos? Aceptar esta condición de manera tal de que nosotros podamos entender que no todo lo que yo aspiro lo voy a tener. Y a los hijos hay que involucrarlo en eso también, desde chiquitito explicarle hasta dónde pueden tener y qué no pueden tener. Y de ya más adolescente y todo eso es bueno que ellos sepan cómo es la finanza del hogar, hasta dónde son los límites de sus posesiones, ¿verdad? Y ahí yo quiero hacer un hincapié ya para terminar, Amanda, que las finanzas, que se enseñe en la familia que la finanza no es es un medio, no es un fin. Nosotros no vivimos para hacernos ricos. Claro. Dios nos provee los recursos para que nosotros, y nos da los talentos y habilidades para que a través de ellos podamos nosotros obtener recursos y que financien nuestra familia. Pero no enseñen a sus hijos a aquilatar el valor monetario, sino enseñen a sus hijos a entender que las finanzas son un medio a través del cual se viabiliza la convivencia dentro del hogar y se satisfacen necesidades. Pero que el verdadero gozo y felicidad está en una vida espiritualmente satisfecha dentro de la familia, compartiendo los principios que son de buen convivir, que están en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, de manera tal que tengamos una familia fundamentada en el amor a Dios y en el amor a cada uno de nosotros dentro de la familia. Gloria a Dios. Y con esto, Amanda, vamos terminando en el día de hoy. ¿Te parece bien? Sí, sí. Vamos terminando con esto. Esperamos que este podcast haya sido, de verdad, haya llegado a ustedes y les toque el corazón. Una importante información es, si encontró y cuando hizo el diagnóstico su familia es disfuncional, podemos resolver esto. Aquí hay recomendaciones, hemos compartido recomendaciones. Eso no quiere decir que nuestra familia va a desaparecer, ni mucho menos, sino que ni es un desastre, sino todo lo contrario. Lo importante en este diagnóstico es que diga, ¿sabes qué? Hay cosas que traigo de mi familia que aprendí que no eran sanas y que ahora voy o que he implementado y no son sanas y ahora hago conciencia sobre ellas, para entonces tomar acciones correctas y empezar a transformar mi familia a ser una familia funcional. Amén. Y que tenga resultados, hijos funcionales y un matrimonio funcional. Para eso tenemos a Dios siempre como centro, ¿verdad? Sí. Dispuestos. Dios está en todas partes, que puede ayudarnos, busquémosle. También la Iglesia Buenas Nuevas puede ayudarle si en algunas situaciones no entiende cómo manejarlo. Y ahora vamos a terminar con una oración, amén, como siempre. Amén. Aquí inclinamos nuestro rostro y decimos, Padre, Señor, tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia y un Dios que conoce porque lo sabes todo, mi amado Señor. Todos aquellos que están en este momento, Señor, viéndonos, Señor, te pedimos que tú toques su corazón y que a través de tu presencia puedas manifestarle a cada una de estas personas, Señor, ¿qué necesitamos conocer a través de nuestra familia? ¿Qué no es funcional en el desempeño y en el desenvolvimiento de nuestra familia? Y sobre todo, Señor, que tú te reveles, porque solamente a través de ti, Señor, hay una verdadera sanidad en los corazones. Que se puedan identificar esas falencias, Señor, y que puedas tú dar sabiduría para tomar las decisiones adecuadas y se puedan ir resolviendo cada una de las
elementos o fallas que hemos identificado dentro de nuestra familia para que sean corregidas adecuadamente y podamos disfrutar de una familia. Primero, que te honre a ti sobre todo y que te ame a ti sobre todo. Y luego que tú hagas una presencia manifiesta en cada una de estas familias para que tú des la sabiduría a los padres para tomar las decisiones correctas y llevar el amor tuyo en el seno de la familia para que sean unidas y transformadas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Esperamos que este podcast le haya gustado. Si te ha gustado, inscríbete en el canal de YouTube que tenemos la campanita, y de la próxima emisión serás notificado para que puedas compartir y recibir la nueva emisión que Dios pondrá en estos medios digitales para todos ustedes. Amén. Le damos gracias y hasta la próxima.